Bueno, damos muchas gracias a Dios por la presencia de todos ustedes y nos alegramos que ya Eliezer está con nosotros. Vamos a continuar con este estudio de la Biblia y hoy vamos a estudiar el libro de Job, o vamos a terminar de estudiar el libro de Job, que es un libro de tremenda enseñanza. Pero antes vamos a orar. Señor y amante Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por lo bueno que tú eres. Y gracias porque tu palabra está al alcance de todos y todo aquel que quiera entenderla tiene la ayuda del Espíritu Santo si en verdad cree en ti y puede seguir la enseñanza tal como ella es. Te pedimos de todo corazón que nos prepares a cada uno para poder recibirla y también para atesorarla y enseñársela a otro. Te lo pedimos todo humildemente en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a continuar con este estudio de la Biblia y dijimos que ya tenemos 22 libros que hemos repasado, pero vamos a estudiar hoy el libro de Job. Empezamos el libro de Job la semana pasada, pero el libro de Job, claro, no lo vamos a dar en detalle, pero sí vamos a dar las cosas más importantes. El libro de Job es un libro de una historia real. Dijimos esto la semana pasada en el estudio, porque hay algunos que dudan de que la vida de Job sea una vida real por todo lo que acontece, pero es un hecho histórico. El apóstol Pablo lo menciona en Romanos 11:35, también en 1 Corintios 3:19, el profeta Ezequiel habla de Job, también lo menciona, y Santiago también lo menciona. O sea, que no estaba hablando, es una persona real, igual que el caso de Daniel. Algunos dudaron inclusive de que Daniel, el profeta, hubiera existido, pero la Biblia corrobora de que eran personajes reales. La historia de Job es una historia que nos deja una gran enseñanza. Hoy puse en Facebook que la fidelidad del cristiano no garantiza de que no pase por aflicción. Y puse: a mayor fidelidad, mayor aflicción. Ahora, ¿la Biblia lo enseña? Sí, pero la gente lo niega. Y precisamente por eso tenemos en la Biblia la historia de Job. Y por eso tenemos en la Biblia el capítulo 11 de Hebreos, que habla de los héroes que pasaron tanto sufrimiento, que sufrieron muerte, enfermedad, persecución, encarcelamiento. Así que el libro de Job, pues, es un libro de una gran enseñanza. En los primeros versículos se habla, que conversábamos estudiábamos la semana pasada, se habla de la prosperidad de Job. No lo vamos a mencionar todo lo que tenía. Allí tenía 7 hijos, 3 hijas, y tenía una gran cantidad de bienes materiales. Pero vamos a ver cuándo comienzan los problemas de Job. Hay algo que que menciona el libro de Job, que quiero mencionarlo por si alguno tiene duda. Dice allí en el versículo 6, un día, estoy en el capítulo 1 de Job, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Es que los hijos de Dios se menciona aquí, es equivalente a ángeles, y simplemente lo que pasó es que, tal como hizo Judas dentro de los apóstoles, Satanás se introdujo allí para presentarse delante de Dios, aunque él todavía puede hacerlo, porque acuérdense que la Biblia dice que Satanás se presenta delante de Dios para acusarnos a nosotros, y claro, tenemos un Dios que nos defienda, pero no está diciendo aquí en ningún momento de que Satanás es considerado un hijo de Dios, sino que así como Judas se coló. Así que usted puede leer el versículo 6. Ahora, ¿qué pasó? Satanás, que ya por supuesto había pecado, era un ángel perfecto, le dijo a Dios: ¿qué es lo que pasa con Job? Porque todo el mundo hablaba de Job, y acuérdense que esto le molestaba a Satanás, porque Satanás es toda maldad, o sea, la maldad personificada, y entonces le molestaba que hubiera un hombre que temiera a Dios, que leyera bien y que fuera ejemplo a otro. Y entonces cuando se presenta delante de Dios le dice: oye, Job te sirve, ¿por qué? Porque tú le has dado de todo, tiene bienes materiales. Ahora bien, ¿puede Satanás hacer esto? Bueno,
Acuérdense que los hechos particulares en la Biblia no se aplican a hechos generales, digamos, para cada uno de nosotros. Pero lo que sí sabemos es que el sufrimiento sí puede llegar a nuestra vida. Una enfermedad inesperada, la pérdida del trabajo, la pérdida de los bienes materiales, la pérdida de familiares queridos, o sea, eso puede suceder. Y acuérdense que en la cruz, el que tenía el imperio de la muerte, Satanás, fue vencido por Jesucristo. Pero indiscutiblemente que Satanás tiene poder. Deja ver si puedo aclarar esto bien, no vaya a ser que después cuando salga en Facebook la gente no entienda. Satanás tiene todavía influencia sobre la vida del creyente. No lo puede destruir, pero sí lo puede zarandear, lo puede probar y lo puede derribar. ¿Se acuerdan de Pedro? Cristo le dijo a Pedro: oye, el diablo os ha pedido para zarandearos, pero yo he rogado para que tu fe no falte. O sea, el diablo puede obrar en nuestras vidas, pero tenemos el respaldo de Dios. Lo único que Dios pide es que confiemos en Él. Eso fue lo que le pasó a Job. Y vamos a ver allí cómo vienen las pérdidas de Job. Porque no sé si ustedes se dan cuenta que a veces todas las noticias malas vienen juntas, ¿verdad? Ahora, no como el caso de Job. Este es un caso excepcional. Ahora, esto nos tiene que preparar, porque saben que tristemente las malas noticias van a llegar. Un día o otro. No siempre son buenas noticias, y de eso no está exento el creyente. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo del cual el Dios de este siglo es Satanás. No es porque Dios deje de ser Dios, sino porque Dios le ha permitido eso al diablo hasta que ya llegue su condenación final, y entonces ya sea echado eternamente en el infierno. Pero dice allí en los versículos del 12 en adelante: dijo Jehová a Satanás: he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. O sea, Satanás tiene un poder. Bueno, por ejemplo, y quiero que ustedes vayan a entender, por ejemplo, ¿quién fue el que introdujo a Dalila en la vida de Sansón? Satanás. ¿Quién fue el que a veces hace que la tentación llegue a nuestra vida? Bueno, a través de Satanás. Por una mujer hermosa, un hombre hermoso, la tentación de la riqueza. O sea, Satanás tiene un poder. Claro, vuelvo y repito, Satanás tiene poder para zarandearnos hasta derribarnos, pero no destruirnos ni posesionarnos, porque el Espíritu de Dios mora en nosotros. Algunos dicen, tristemente, Satanás, y yo lo pisoteo, yo hago esto. Es más, no se puede hablar, no se puede proferir juicio de maldición contra Satanás. Eso le corresponde a Dios. Y si no, lea, creo que es la epístola, no sé si es Judas. O sea, no podemos jugar con el diablo. No es que, deja ver cómo puedo explicar esto. No es que nosotros vivamos temiéndole al diablo, pero no podemos jugar con él. No podemos dejar que él, darle cabida. O sea, no podemos dejar que él gane terreno sobre nuestra vida. Por eso la Biblia enseña que no deis lugar al diablo, ¿verdad? Y también la Biblia dice: resistir al diablo y huirá de vosotros. O sea, la Biblia enseña que la lucha con el diablo la vamos a tener hasta que vayamos a la presencia de Dios. El diablo es real. O sea, el diablo no es algo irreal. Entonces, fíjense lo que pasó. Dice: extiende sobre él su mano. Y entonces un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían, y vino en casa del hermano del primogénito, y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada, solamente escapé yo para darte la noticia. O sea, le habían saqueado parte de sus posesiones. Aún estaba hablando, o sea, las malas noticias seguían, cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. O sea, oye, soy un hijo de Dios y me empieza a pasar cosas malas. Todavía estaba hablando, y vino otro que me dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. O sea, todas las cosas materiales las fue perdiendo, pero rápidamente. Entre tanto que hablaba, y aquí viene la parte más dura, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito,
y vino un gran viento del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró, y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno, a pesar de que vamos a ver que en su naturaleza pues él después flaqueó. Pero ahora pónganse en la situación de Job. No solamente perdió todo lo material, era un hombre rico, sino que perdió toda la familia en un breve tiempo, ¿verdad? ¿Qué hubiera pasado con nuestra vida? Tenemos que aprender algo que lo he dicho muchas veces: nunca cuestiona a Dios. Y la lectura que tuvimos, que la vamos a dar para afinar, usted no puede discutir con Dios. Dios, ¿por qué tú haces esto? Vamos a ver que Dios es el Todopoderoso. Dios tiene un plan con cada cosa que hace, y Dios no se equivoca. Y cosas que no entendemos en esta vida, las vamos a entender cuando estemos en su reino eterno. Así que vienen las pérdidas de Job. Ahora, cuando esto ocurrió y Job mantuvo su integridad, Satanás volvió a presentarse delante de Dios. Dijo: bueno, piel por piel, no le has tocado su cuerpo. Y dijo: ok, porque hasta ahora él había perdido los bienes materiales, había perdido los hijos, pero él estaba bien. Y sabemos qué es lo que estar enfermo, ¿verdad, Eliezer? Estar enfermo no es nada agradable. Cuando estamos enfermos nos sentimos mal, tenemos dolores, sentimos hambre, entonces él había perdido todo, tenía un gran dolor, pero estaba bien. Pero entonces allí viene la otra parte, en el capítulo 2, versículos 7 al 9. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová, después que se presentó delante de Dios, dijo piel por piel, e hirió a Job, con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Y esto ya no era, eso era fuera, porque cuando había este lugar eran como úlceras malignas, tenían que aislarse y estar lejos de otros para no contaminar. Así que, ¿qué tiempo estuvo Job? Bueno, no lo relata la Biblia, no se sabe, pero fue un buen tiempo. Un tiempo en que se tenía que rascar con un pedazo dice que con un tiesto, ¿no? Dice que con un tiesto quizás de barro, ¿verdad? Yo no sé si usted ha tenido alguna vez algún tipo de erupción que tiene picazón. La picazón es insoportable, lo desespera. Entonces no lo deja dormir, usted no tiene apetito, usted no puede ir a ningún lado, usted se siente mal, se siente incómodo, quizás se pone mal genioso, es molesto. Bueno, eso era lo que le había pasado a Job, a pesar o además de haber perdido ya los bienes, haber perdido la familia. Pero ahí no para la cosa de Job. Entonces la mujer, que era lo único que le quedaba, en vez de coger y alentarle, le dijo: oye, maldícete y muérete. Oye, pero entonces lo único que me queda y me vas a decir eso. Claro, después al final vemos que la esposa de Job quizás aprendió la lección, se arrepintió, porque Job no es que después se volvió a casar, tuvo otros más hijos, y no se dice que no fuera la esposa de Job. Pero es tremendo. ¿Qué espera uno que está enfermo? Que el esposo lo apoye, ¿verdad? O que el esposo apoye a la esposa que está enferma. Por ejemplo, cuando Eliezer estuvo ahora enfermo, allí estaba Beatriz. O cuando mi esposa estaba enferma, allí estaba yo, claro, también estaba mi hija. Pero si lo único que le quedaba a Job, porque no tenía hijos, era la esposa, y le dijo: maldice y te muerde. Bueno, era para haberla cogido por el cuello, pero bueno, como él estaba rascándose, no pudo. Pero hermano, aún todavía aquí, él estaba íntegro en su fe. Claro, tenemos que entender que Job era un hombre. Y entonces por eso cuando usted lee el libro de Job, entonces vemos en el capítulo 3 que él maldice el día de su nacimiento. Pero ahí estamos hablando de la naturaleza humana de Job. Y allí en el capítulo 3, 1 al 3 dice: después de esto abrió su boca Job y maldijo su día, y exclamó Job y dijo: parezca el día en que yo nací y la noche en que se dijo varón es concebido. Estaba él en su naturaleza humana, en medio del dolor. ¿Cuál fue el dolor más grande de Job? No era la sarna que tenía,
El dolor más grande de Job no fue haber perdido sus bienes materiales. El dolor más grande que él tuvo fue haber perdido sus 10 hijos. Y los perdió en un día. Eso sí es terrible, porque eso es un dolor espiritual. O sea, no tiene comparación. Así que él allí pues se queja. Y entonces después en el relato de Job, que claro, no vamos a hablar en detalle, porque no podemos hacerlo así de esa forma, vienen entonces las intervenciones de los amigos. Que los amigos empezaron a disertar que esto que te ha pasado es por tu pecado, porque tú pecaste. Job no había pecado. Job era un hombre íntegro, era temeroso de Dios. Y entonces, aunque los amigos, después Dios inclusive habla de ellos, no en buena forma, en el sentido de que no obraron justamente, dijeron cosas que eran verdades de Dios, pero no las dijeron en la forma oportuna ni adecuada. Eso nos enseña que nosotros podemos tratar de decir lo mejor, pero dígalo en el momento adecuado y de una forma sabia, no diga un disparate, ¿verdad? Porque tomaron a Job, si usted sigue leyendo el libro de Job, y va a ver que acabaron con Job. Aunque dentro de esos discursos de sus amigos hubo muchas verdades, pero también hubo muchas cosas que hirieron. Ahora, en el capítulo 31, porque no podemos verlo todo en detalle, los demás capítulos hablan de todas esas intervenciones de sus amigos, pero en el capítulo 31 Job afirma su integridad. Y dice en el capítulo 31, 6 y 7, dice lo siguiente, capítulo 31, 6 y 7. Péseme Dios en balanza de justicia y conocerá mi integridad. Si mis pasos se apartaron del camino, si mi corazón se fue tras mis ojos y si algo se pegó a mis manos, sembré yo y otro coma y sea arrancada mi siembra. El versículo 6 y 7 mayormente. Péseme Dios en balanza de justicia y conocerá mi integridad. Si mis pasos se apartaron del camino, si mi corazón se fue tras mis ojos y si algo se pegó a mis manos. O sea, se había robado algo. O sea, él empezó a hacer algo que esto le sirvió de lección. Empezó ahora a argumentar con Dios. Bueno, yo era un hombre íntegro, pésame en justicia. Y entonces vamos a ver que todo esto que pasó Job tuvo un propósito. Porque Dios no hace nada, escúchelo bien, no hace nada, aunque sea incomprensible para nosotros, que no tenga un propósito bueno en Dios. O sea, Dios todo lo que permite en el creyente lo permite conforme a su propósito, que es un propósito bueno al final, pero que quizás no lo entendemos en el proceso. Piense en esto, es como ¿cómo se llama? El que hace un paisaje. Y entonces, la vida nuestra es como un paisaje. Y entonces vamos a suponer que alguien empieza a pintar un cuadro, pero empieza a pintar las áreas grises, porque hay áreas grises en la vida, hay áreas grises quizás de las nubes que hay, de una tempestad que se acerca, de una sombra de un árbol. Y entonces uno dice, oye, pero este cuadro no está bien. Este cuadro está mal. Y entonces uno empieza a juzgar. Y entonces el pintor, que en este caso es Dios, le dice, oye, déjame terminar el cuadro. Entonces cuando el cuadro se termina, vemos la hermosura. Vemos que el sol está brillando, vemos el paisaje hermoso, vemos la paz y la tranquilidad, pero también hay tormentas y hay tribulaciones. Así es la vida del creyente. Por eso es que en el reino eterno de Dios vamos a ser librados de todo esto. Por eso es que si usted va allí a la Biblia, va a ver que el apóstol Pablo decía, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. O sea, mientras estemos en este mundo, vamos a ver áreas grises. Pero al final, cuando Dios termine el cuadro, vamos a ver que todo es para bien, y entonces el cuadro va a terminar cuando estemos en la eternidad con un cuerpo perfecto, inmortal, incorruptible, glorificado, para disfrutarlo por la eternidad, donde ya no habrá enfermedad, ni muerte, ni sufrimiento, ni ninguna de estas cosas que tenemos que pasar ahora. Pero vamos a ver que en el caso de Job tuvo un propósito, porque cuando él comienza aquí a justificarse y afirmando su integridad, no es que estuviera mal, pero es que empezó entonces a querer altercar con Dios. Y eso es lo que no podemos hacer. Ahora vamos a ver en el capítulo 38 qué fue lo que Dios le responde a Job. Capítulo 38, versículos 4 al 8. Dice al 4 al 8. Escuche bien.
después que él había hablado todo esto con Dios, dice, claro, el capítulo lo puede leer completo, pero bueno, vamos a leer los versículos del 4 al 8, lo que Dios le responde a Job. Acuérdense que Job había comenzado a defender su integridad, de que él era justo, de que si quieres pésame a ver si yo he hecho algo malo, o sea, como queriendo decir, esto que me ha pasado no debía haberme pasado, o sea, él no entendía por qué estaba pasando aquello. Y vamos a ver que al final del libro está la respuesta por qué Job tuvo que pasar por todo eso. Porque a pesar de que era un hombre temeroso de Dios, le faltaba algo todavía por aprender. Y vamos a ver allí en el capítulo 38, versículos 4 al 8. ¿Dónde estabas tú? Después que él comenzó a altercar con Dios. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ellas colder? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando lavaban todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derrumbaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y su faja por oscuridad, y establecí sobre él mi decreto y le puse puertas y cerrojos, y dije, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante, y ahí parará el orgullo de tu solo. ¿No se han dado cuenta? Vamos, me adelanté un poquito. ¿No se han dado cuenta que el mar está por encima? Hay muchos lugares en que el nivel del mar está por encima de la tierra, y las olas llegan, Dios le pone el límite, ahí se murieron, no siguieron, a no ser cuando ocurre un tsunami, un fenómeno de eso, pero Dios le puso el límite a las olas. Él estableció las bases del universo. El universo está en constante movimiento. Él sostiene la tierra, porque ¿cuánto pesa la tierra? Yo diría que unas 1000 toneladas, yo no sé, hay un dato ahí, quizás usted en Google lo consiga el dato en Google, ¿cuánto pesa la tierra? ¿Quién la sostiene si está en el aire? Ahora, ¿quién sostiene a Júpiter? ¿Quién sostiene a Saturno? ¿Quién sostiene al Sol? 1.300.000 veces mayor que la Tierra. ¿Quién sostiene las galaxias? El poder de Dios. Eso fue lo que le quiso decir Dios a Job. Ok, me estás argumentando, pero ahora contéstame todo esto a mí. Entonces Job dijo, no, me fajé equivocado. Metí la pata hasta el gollete, porque este sabe más que yo. Y si Dios sabe más que yo, y él permitió esto, que fue después la conclusión que Job llegó al final, Dios sabe lo que hace. Hermano, no podemos altercar con Dios. Dios dice a Job que no es sabiduría contender con el omnipotente. Ya estamos en el capítulo 40. Y eso es lo que no podemos hacer nosotros. Porque ¿qué pasa cuando las cosas no van mal? Empezamos a juzgar a Dios. Él debía haber hecho esto. Eso lo decimos a Dios de alguna forma, a veces peor que Job. No, Dios no tenía que hacer nada. Dios sabe más que tú y que yo. Dios hace lo que tiene que hacer. Tú y yo nos equivocamos. Y nos hemos equivocado no una vez, ni dos, ni tres, 1000 veces. Y nos vamos a equivocar 1000 veces más, porque no somos perfectos. Entonces fíjense y lo voy a leer en la versión internacional para que vean cómo está, que todavía está más claro, aunque las dos versiones están correctas en este pasaje. Además respondió Jehová a Job y dijo, ¿es sabiduría contender con el omnipotente? El que disputa con Dios responda a esto. Entonces respondió Job a Jehová y dijo, he aquí que yo soy vil, ¿qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca, una vez hablé, mas no responderé, aún 2 veces, mas no volveré a hablar. O sea, se le acabaron las palabras a Job. Ahora, fíjense cómo lo traduce. La versión internacional es muy buena, con excepción de algunas partes, pero es muy buena, porque algunos han hablado pestes de la versión internacional. No, es muy buena. Y es una versión que hay que tener en cuenta. Fíjense lo que dice este mismo pasaje en la versión internacional, porque tengo la Biblia, las dos versiones. El Señor dijo también a Job, corregirá al Todopoderoso quien contra él contiende. O sea, ¿podemos nosotros corregir a Dios? No. Eso es contender con Dios. Tratar de decirle a Dios, oye, ¿sabes qué? Hiciste esto mal. Yo hubiera podido decir eso con mi hijo y con mi esposa. No lo saben. Bueno, ¿y por qué hiciste esto? A ver, ¿por qué? Si mi esposa era 3 años más joven que yo y mi hijo tenía 49 años. Yo no hice eso, ni nunca lo pensé hacer. Porque Dios sabe lo que hace. ¿O por qué me voy a enfermar yo y el vecino que es un impío, un malvado, un ateo, no le pasa nada? Ese es problema de Dios, ese no es problema tuyo. Dios tiene reservado para aquel impío algo terrible, pero para ti tiene una gloria eterna.
Ahora, y esto que estás pasando ahora, que no lo entiendes, después Dios lo va a hacer bendición. Ese es el libro de Job, lo que nos enseña. Pero nadie a veces lee el libro de Job. Ah, sí, Job, yo creo que está en el Antiguo Testamento. No, el libro de Job hay que leerlo, porque es la historia del hombre temeroso de Dios que sufre, que cree que puede altercar con Dios, y después Dios le dice, oye, lo que yo hice es para tu bien, y yo sé todas las cosas, yo no me equivoco. No viste el paisaje nada más que las nubes negras, las partes grises, pero no viste el paisaje completo, que ya yo lo tenía, porque Dios conoce el futuro, ya Dios todo lo tiene planificado. ¿Sabía usted que ya las moradas eternas están preparadas? El reino eterno está preparado. Así que, ¿cuál es el problema? Que ahora vamos a pasar tribulación, y la Biblia lo dice, pero tenemos el reino eterno asegurado. Así que allí entonces ya Job dice, no, metí la pata. Ahora, en los versículos 3 al 5, dice allí lo siguiente del capítulo 40. Bueno, no, leí hasta el 5. Voy a leer ahora la confesión de Job en el capítulo 42. Viene la confesión de Job cuando ya Job reconoce que lo que Dios había hecho, aunque él no lo entendía al principio, estaba bien. Hermano, la victoria del cristiano, creo que puse algo de eso en Facebook estos días, se basa en que yo tengo que confiar, tener fe, tener compromiso, pero confiar en Dios cualquiera que sea mi situación. Porque Dios es el Todopoderoso, Dios es bueno, Dios no cambia. Y entonces fíjese ahora el capítulo 42, la confesión de Job. Respondió Job a Jehová y dijo, fíjese qué diferencia ya. Yo conozco que todo lo puedes, o sea, puede ser que me venga la enfermedad, que tú la permitas, pero ahora entiendo que tiene un propósito. Y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. No hay veces que hablamos una pila de cosas que no entendemos y ponemos a enjuiciar a Dios. Eso es lo que hace el mundo. El mundo que no conoce la palabra de Dios enjuicia a Dios. ¿Por qué las guerras? ¿Por qué el hambre? ¿Por qué los asesinatos? ¿Por qué la corrupción? Ahora la pregunta es, ¿quién opera o obra la corrupción? ¿Quién maneja los aviones y quién lanza las bombas? El hombre en su pecado, y que no quiere buscar a Dios. No le eche la culpa a Dios. Dios te da la oportunidad de buscarle a Él, pero Dios no es el que tira las bombas. Dios no es el que hace que el millonario no comparta sus billones con el pobre que no tiene ninguno. No es el problema del hombre, el corazón del hombre. Y Dios, ¿qué hace? Dar su mensaje para que el hombre se arrepienta. Pero entonces le pasa como en el tiempo de Job. Dice, yo hablaba lo que no entendía. Hoy la gente habla lo que no entiende a Dios porque no conoce a Dios. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Él no comprendía su enfermedad, claro que no. Ni comprendía la muerte de sus hijos, claro que no. Pero todo tenía un propósito. Porque el final de Job fue más glorioso que el principio. Y entonces entendió algo, aprendió la lección. No puedo contender con el omnipotente. No puedo contender con aquel que lo sabe todo. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré. Ahora es Job hablando con Dios. Te preguntaré y tú me enseñarás. No, yo te voy a enseñar a ti, tú me vas a enseñar a mí. Dios es el que nos enseña. De oídas, escuche bien, te había oído, ahora mis ojos te ven. O sea, él era un hombre temeroso de Dios, conocía a Dios, pero ahora mis ojos podían ver a Dios, decía Job. Ahora te comprendo mejor. Ahora sé quién eres tú. Ahora sé que lo que pasa en mi vida tiene un propósito. Eso fue lo que quiso decir Job. Que eso sirva para nosotros. Sí, porque estamos siempre dispuestos a contradecir y a decir por qué esto y por qué lo otro. No, Dios sabe lo que hace. Lo único que tenemos es que confiar en Dios. Es como el cirujano. Claro, hay cirujanos que cometen sus errores. Pero el buen cirujano, yo no le voy a decir por qué picaste aquí, por qué picaste. Él sabe dónde tiene que picar. Se supone, ¿no? Imagínese usted que no le pongan la anestesia y usted mandando al cirujano no pica, lo mata. Porque en vez de picar en un lado, pica en el otro. No, el cirujano sabe, estoy hablando de buenos cirujanos. Dios es el mejor cirujano. Usted lo puede mandar, deja que Dios haga la operación. Pero queremos mandar, no, pon el bisturí aquí, pon este punto aquí, dame los puntajes por acá, no me operes de esto, dame esto. Oye, Él sabe lo que hace, déjalo hacer. Eso es lo que Dios, Job quería decirle, de oídas te había oído, ahora mis ojos te ven. Y entonces viene el arrepentimiento de Job. Ahora me aborrezco
y me arrepiento en polvo y ceniza. El que había pasado todo aquello ahora dice, ahora me aborrezco por haber altercado con Dios y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Qué le parece? ¿Qué lección más grande? Pero vuelvo y repito lo que dijo ahorita. No se lea Job. ¿Saben por qué? Porque habla de sufrimiento. Y la gente quiere hablar de prosperidad y de otra cosa, y de gozar la vida, y de pasear, y de tener dinero, y de esto. Y esto, ¿dónde pongo esto? ¿Sabe cuántos capítulos? Son 42 capítulos. ¿Qué hago con ellos? ¿Los quito de la Biblia? Hay 150 salmos que vamos a empezar la semana que viene. Quito los salmos que a veces no dicen lo que yo quiero que diga. Hermano, es palabra de Dios, está escrito porque eso es la voluntad de Dios y porque Dios sabe lo que hace y sabe lo que necesitamos. Y después viene la restauración de Job. Entonces, ¿saben qué hace el cristiano débil? En vez de comenzar por el principio, comienza el libro de Job por el final. No se han encontrado esta gente que compra un libro y lo empieza por detrás para adelante para ver qué fue lo que pasó al final. Oye, pues entonces, ¿para qué? Entonces, mira, entonces, botaste el dinero. Trata de, vete a la librería y entonces lo lees y le tiras, bueno, no sé si le puedo tirar una foto. Sí, ¿cómo te vas a leer el final? Entonces quieren leer el final antes del comienzo. Es como que ahora yo quiera saber el final. Tengo que pasar por el comienzo para llegar al final. Ninguno llega a Nueva York saliendo de aquí de Cape Coral ahora y ya está en Nueva York. No se empieza de atrás para adelante. Hay que salir de aquí y coger carretera o coger el avión. Pero no crea que va a empezar por Nueva York. Usted tiene que hacer el camino primero. Entonces la vida con Dios es igual. Al final vamos a ver todas las cosas. Y aquí está el final de la vida de Job. Hermosa. Lo voy a leer porque esto es lo que nos va a refrescar. Pero antes hay que pasar por la tribulación. Quiero decir, en el caso de Job tuvo que pasar. Y nosotros, tú y yo, hemos pasado por tribulación. Y quizás pasemos otras tribulaciones. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Fíjense, oró por sus amigos. ¿Por qué? Porque sus amigos habían dicho cosas necias. Fíjense qué arrepentimiento el de Job. Les pedía primero la cabeza a los amigos y decía, pero ahora oró por sus amigos. Y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido y comieron con él pan en su casa y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él, y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Si usted lee al principio va a ver que todo está al doble. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Eso sí se mantuvo, ¿verdad? Llamó el nombre de la primera Jemima, el de la segunda Cesia y el de la tercera Keren Japut. Bueno, aquí venían los nombres, ahora no, yo los busco, pero tienen un nombre significativo que para él era el comienzo de una nueva vida con una nueva relación con Dios, que ahora entendía de que con Dios no se puede altercar porque él sabe lo que hace y al final va a dar lo mejor. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra, y le dio su padre herencia entre sus hermanos. Ahora escuche esto. Después de esto vivió Job 140 años después de toda esa tribulación, y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación, y murió Job viejo y lleno de días. Claro, si usted comienza por aquí, ¿para qué voy a leer lo otro? No, hay que leer lo otro, ¿verdad? Hay que pasar por la sarna, hay que pasar por la pérdida de los bienes materiales, hay que pasar por el lloro de la pérdida de los hijos, por la mala interpretación de aquellos supuestos amigos que le dijeron cosas hirientes, aunque había verdades de Dios, y tuvo que enfrentarse a Dios y le dijo, oye, ¿por qué altercas conmigo? ¿Dónde estabas tú cuando yo hacía todas las cosas? Hermano, que el libro de Job nos enseña esto. Todo lo que suceda en nuestra vida es para bien si amamos a Dios. Usted no juzgue a Dios, porque Dios sabe lo que hace. Y si no, póngase a altercar con Él, que va a pasar lo mismo en Job, ¿verdad? Porque Él sabe todas las cosas. Bueno, vamos a orar y vamos después a hacer un repaso de los libros, pero vamos a orar para terminar esta parte y que Dios nos ayude. Vamos a ver la próxima semana los salmos. Hay 150 salmos, la mitad de los salmos se le atribuyen a David.
Hay salmos que tienen historia, que tienen profecía, que tienen el relato de persecución, de amenazas de muerte, de sufrimiento, pero que tienen una gran enseñanza. Claro, no vamos a ver todos los salmos, pero sí vamos a ver algunos salmos muy importantes que van a ayudar a nuestra vida. Entonces a veces cogemos el libro de los salmos y claro, eso no es malo, pero escogemos los mejores. No, hay que leerlo, quizás todos, ¿verdad? Porque hay salmos que tienen una gran enseñanza. Y cuando se lee el libro de Job, comienza por el capítulo 1, versículo 1, hasta llegar al capítulo 42. Vamos a orar. Señor y amante Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por lo bueno que tú eres. Gracias por esta vida de Job que está relatada en tu palabra, que nos enseña que no podemos cuestionar lo que sucede en nuestra vida, aun cuando no lo entendamos, porque tú sabes todas las cosas y tú vas a hacer a los que somos hijos tuyos que todas las cosas obren para bien y al final nos vas a dar lo mejor y sobre todo por toda la eternidad. Ayúdanos para que esta enseñanza no se quede solamente en nuestras mentes, sino que baje en nuestros corazones y la podamos enseñar a otros. Gracias por todo lo que tú nos has dado y gracias porque en medio de las pruebas, de las tribulaciones, tú has estado con nosotros. Te lo pedimos todo humildemente en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.